hablando de decisiones, yo decía, o indecisiones, tómenlo como quieran, en el fútbol argentino, y ayer Gallardo, por supuesto que movió el avispero de nuevo. Lo queremos saludar y a propósito de todo esto, y algunos temas más seguramente tocaremos, a Sergio Rondina, al huevo Rondina, como lo conoce el mundo del fútbol y por ahí los más íntimos. Sergio, es un gustazo aquí, técnico de Arsenal, por supuesto, en Radio Impacto Córdoba, en el programa Futbolémico. Soy Neri Albornoz. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, gente? Buen día. Bien, bien, Sergio, un gustazo recibir. Antes que nada, Sergio, el otro día les diste ahí hace un par de semanas una buena noticia a los hinchas de Arsenal. Digo porque tu nombre había sonado fuerte en Unión, no me equivoco. Sí, tuve una charla con la gente de Unión, pero bueno, todo este contexto, situaciones personales, el proyecto de Arsenal, el reconocimiento del presidente al trabajo en estos 2 años, bueno, hizo que optemos por quedarnos y renovar por 1 año y medio. ¿Y cómo la vas llevando, Sergio, esta situación de no, bueno, ¿cómo estamos, no? La realidad, bueno, totalmente distinto a muchos lugares del país. Acá en Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires, en zona oeste, y nada, salgo solamente para hacer las compras, 1 o 2 veces al supermercado, como mucho, que lo tengo a 2 cuadras de mi casa, supermercado del barrio, y después guardado, haciendo la cuarentena. Estoy con mi familia, mi señora es paciente de riesgo por un tema de los pulmones, mi mamá tiene 80 años que también la tengo conmigo, entonces cuidándonos en la realidad. Y recién hablábamos cuando te contactamos, justamente hacíamos referencia, bueno, las declaraciones de ayer de Gallardo, pero que se concatenan con lo que desde acá, por ejemplo, en Córdoba, nosotros lo venimos escuchando al presidente de Talleres, Andrés Fassi, que hace mucho tiempo que viene haciendo referencia a esto, y tantos otros protagonistas que en mayor o menor medida, Sergio, se han expresado respecto de la necesidad de que, no sé si decir que la pelota vuelva a rodar, pero por lo menos que se reactive lo del futbolista profesional. No sé, vos cómo ves toda esta situación, Sergio. A ver, yo puedo coincidir en algunas cosas y en otras no, porque cuando no había ni 2 casos, 3 casos de coronavirus, River no jugó la última fecha de campeonato, y hoy cuando está el peor pico de epidemia, sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, planteando volver a entrenar, esa incongruencia no la entiendo, sinceramente. Después que creo que sí, que si nosotros tenemos el tiempo prudencial o el tiempo necesario para el día que se levante o se permita volver a entrenar al reinicio del torneo, yo no veo por qué no los equipos que están librados en sus provincias para poder entrenar, no veo por qué no lo puedan hacer, siempre y cuando obviamente que después los equipos que están acá en Buenos Aires, que hoy tienen que estar con el tema de la cuarentena, llegado el caso, el día, no sé, se levanta, volvemos a entrenar y tenemos esos 2 meses para poner el equipo bien, para competir, yo no veo el inconveniente. Después sí puedo coincidir en el tema de los protocolos, ¿no? También hay que ver cómo son los protocolos de las industrias que están trabajando, cómo lo van a implementar en fútbol. Yo lo que estoy viendo o escuchando en Paraguay, que veía una nota Rambert, de cómo hicieron el disopado de los equipos, de un montón de cosas, también creo que hay que evaluar esas situaciones. Pero lo que no entiendo es, paraste el fútbol hace 3 meses atrás, fuiste el único equipo que no quiso jugar y ahora querés volver a entrenar. Esa en el peor momento de la enfermedad, ¿no? Cuando acá en Buenos Aires y en Capital hay miedo de que colapse el sistema de salud, esas cosas no las entiendo, sinceramente. Recién dijiste está bien, si en el interior por ahí tienen la posibilidad porque están en otra fase y por lo que sea, pero si después que vuelvan, pero si después nos dan para hacer una buena mini pretemporada, llamarlo como quiera, que sería lo más justo. Pero ¿no te parece, Sergio, que sería como una especie de sacar ventaja desde el interior, aún así, aunque les dieran después el mismo tiempo a todos? Y eso la verdad lo tendría que
que decir bien los profes o los especialistas, si hay una ventaja, si empiezan a moverse un mes antes y nosotros un mes después, y después tenemos todos 2 meses para volver a entrenar. Sinceramente es algo que lo tendría que decir un especialista, no sé si un profe, un médico o alguien que tenga más clara esa situación, ¿no? Yo también tengo que entender que hay un tema de salud mental o un montón de cosas que si vos podés salir a hacer una actividad física la puedas hacer, y más si estás trabajando en un club. Creo que yo no lo vería mal, obviamente que tendría que especificarlo más un profe, un especialista, si realmente se saca ventaja o no a cuando se vuelva a entrenar acá en Buenos Aires y vos tengas 2 meses como para preparar el equipo. Sergio, Luis Salinas te saluda, es muy coherente lo que planteas. El problema, y aquí va la pregunta, es que si esto sigue, puede ser que muchos clubes colapsen. Digo, en este sentido, vos como entrenador y a nivel deportivo, porque lo primero es la salud, obvio, ¿no te da miedo lo que pueda pasar con el fútbol? En parte sí, obviamente, porque es mi medio de vida. Y más allá que uno puede tener la tranquilidad de tener trabajo, sabes que, por ejemplo, Arsenal vive pura y exclusivamente, o el 80% de sus ingresos depende de los derechos de televisión. Mientras pague la televisión, nosotros no vamos a tener inconvenientes, pero en cuanto no pague la televisión, es imposible que podamos cobrar. Yo creo que sinceramente, en un primer momento, para mí la actividad va a volver cuando pase el invierno o cuando se vea que el sistema de salud no va a colapsar, que vamos a tener competencia, siendo optimista, los últimos 2 meses del año, con un torneo que armará la dirigencia para jugar un campeonato largo en el 2021. Espero eso. Yo tengo la esperanza de que vamos a terminar jugando al fútbol con los protocolos necesarios, pero creo hoy, y la situación como está en Buenos Aires y en Capital Federal, es muy complicado volver a los entrenamientos, sinceramente. Cuando antes de comenzado el campeonato, Sergio, dijiste lo de Unión, ¿no salís de Buenos Aires para trabajar? Porque entiendo que Belgrano también te había buscado y preferiste quedarte en Buenos Aires. No, pero bueno, fueron 2 cosas distintas. A ver, lo de Belgrano, yo quería dirigir de vuelta a Primera División, había tenido un paso por el 2016 y habíamos ascendido, entonces no quería dirigir Primera División. Y acá, bueno, hay un contexto que yo sinceramente, yo no sé si me iba a Santa Fe a poder volver a ver a mi vieja. Es la realidad. Hay cosas familiares que hay momentos y momentos. Yo tuve una charla solamente por Zoom, por internet, no es lo mismo que quizá ir al lugar y tener una charla con los dirigentes, y después, bueno, yo tengo 8 personas trabajando conmigo en el cuerpo técnico, es una situación complicada, quizá no le iba a poder mantener el trabajo a todos, y bueno, hay a veces que uno tiene que tomar decisiones de vida, y eso fue en gran parte de lo que decidí quedarme, ¿no? Obviamente que lo hablé con gente con los más cercanos del cuerpo técnico, y bueno, nosotros esperábamos un gesto de Arsenal, ese gesto vino, teníamos bien en claro las cosas que necesitamos para seguir creciendo en cuanto a lo que era infraestructura y estructura del club, y bueno, de lo futbolístico, después de 2 años de estar, obviamente que en eso íbamos lo íbamos a poner de acuerdo rápidamente. Acá ahora el problema es la situación del país, que sabes que cualquier mercado chico hoy con la situación del dólar es imposible competir. Entonces, bueno, con todos los que queremos que se queden, nos tienen ahí en stand-by, ¿no? Están todos esperando los chicos a ver si se pueden ir a jugar afuera, y bueno, y uno en ese sentido los entiende, ¿no? Veremos cómo seguirá el tema de acá en adelante, si podremos retener a la base del plantel o tendremos que armar un equipo nuevo. Sergio, Matías Juez lo saluda, ¿cómo le va, huevo? Hola. A ver, la situación, ¿cree usted, digamos, que a los dirigentes
le falta rebeldía, o sea, la rebeldía bien entendida, digamos, y no alinearse siempre a lo que AFA marca de alguna manera, o en este caso Tapia. Mira, yo creo que siempre se han manejado así, ¿no? Que siempre se encolumnan atrás de las decisiones del presidente. Y eso pasa en mi club, yo también me encolumno lo que dice el presidente, voy a estar en contra de mi presidente. Después puedo intercambiar ideas puertas adentro, puedo estar de acuerdo o no, pero para afuera seguramente que vamos a seguir una misma línea. Y en AFA siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Siempre que se han tomado decisiones, por lo general los dirigentes se encolumnan y toman las decisiones en conjunto. Acá creo que desde un primer momento, bueno, se decidió jugar a puertas cerradas, después por el tema del Ministerio de Salud se decidió que no se juegue más, y en su momento cuando el Ministerio de Salud que creyó que no era conveniente jugar y hoy no te está habilitando, entonces volvemos a lo mismo. En un momento lo paraste porque no te dejan, porque recomendaron que no era conveniente, y ahora si no están los protocolos o la forma de volver a entrenar, tampoco es conveniente volver a hacerlo, ¿no? Es así. Creo que no sé si le falta rebeldía o no. La realidad de los equipos de acá de Buenos Aires es totalmente distinto a lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en Córdoba, lo que pasa en Santa Fe. Es distinta la realidad que se está viviendo acá, ¿no? Ahora se va a endurecer el transporte público, entonces se están pensando en volver a fase 1, y ahí radica el gran problema. Claro, desde yo lo marcaba, digamos, el tema de la rebeldía, lo que marcabas vos también con alinearse con las decisiones o los pensamientos de los dirigentes, pero a mí me da la sensación, por lo menos en el interior, que está mucho mejor que en Capital, que por ahí no se lo escucha el jugador, porque ¿quién le pregunta al jugador? Che, ¿necesitas entrenar? No, a los técnicos menos, los jugadores por lo menos tienen un gremio. Ojalá los técnicos podamos tener el gremio que tienen los jugadores, sinceramente. Después podemos discutir algunas cosas de Marchi o no, pero ojalá los técnicos podamos tener el gremio que tienen los jugadores. Que por lo menos se reúnen, que tienen charlas virtuales, yo sé, porque nosotros seguimos entrenando y hablo con los capitanes del equipo, sé que han tenido charlas virtuales con los capitanes de todos los equipos, con los encargados del gremio, en este caso Marchi. Nosotros los técnicos no somos escuchados directamente en ese sentido. Y después volvemos a lo mismo, ¿no? Es una representación gremial que abarca a todos los jugadores, no solamente a los jugadores del interior, y muchas veces tiene que tomar acciones en conjunto. Pasa con eso en todas las actividades, ¿no? Ustedes no se sienten representados vos, Sergio, por el gremio de los entrenadores. No, en gran parte no. Ojalá que haya elecciones, que pueda ser que se presenten las listas que se tengan que presentar y que de una vez por todas los técnicos podamos elegir quien nos represente. Es así. ¿Y no habló contigo Caruso Lombardi, que está peleando por ser él, Sergio? ¿No te contó el proyecto, no te quiso sumar inclusive? Sí, yo hablo con todo, hablo con Caruso, hablo con el Tano Pacini, que hoy es el delegado, el que quedó a cargo un poco del gremio oficial, ¿no? De ALFA. También hablo con la gente de donde está Parito Brandoni. En su momento se había buscado una unidad entre la gente de Caruso y de Brandoni, que estaba Garrene en ese momento. No se llegó a un acuerdo, por eso se separó la oposición y quedaron 3 listas en vez de 2. Y bueno, hay cosas que yo comparto de un lado, hay cosas que comparto del otro, pero bueno, hablo con todo, no es que estoy acompañando a uno o a otro. Entiendo la problemática que tenemos los técnicos y veremos el día de mañana. Porque vos sabés que acá diste en una tecla por el costado o por el centro, porque lo que pasa en AFA, lo que pasa con los técnicos, lo que pasa con los árbitros, que aquí tuvimos a las dos oposiciones o a las dos fracciones o como se le quiere decir, porque también los técnicos, pero a mí me encanta que de una vez
por todas y que esta pandemia sirva, sean los mismos técnicos los que se levanten para que su gremio funcione bien. Porque en definitiva el gremio representa a los técnicos, pero yo no veo muchos que digan, che, nosotros ni nos reunimos, nada, Sergio. Hay que empezar por este lado, me parece. Mira, nosotros yo no te quiero mentir, no sé si 3 años atrás, tuvimos reuniones y eran reuniones de más de 100 personas, hemos tenido. Y en un momento iban todos encolumnados. Después no sé qué pasó, que no se llegó a un acuerdo y se dividió la oposición, pero en su momento la hemos tenido. Después, al dividirse la oposición, la realidad que bueno, quedaron fragmentadas esas reuniones, pero bueno, en su momento cuando estaban esas reuniones se tenían las cosas claras. El porqué de por qué la fragmentación la saben los que uno o los que habíamos elegido en ese momento, que eran los que encabecen vendría a ser la oposición, ¿no? En este caso estaba Garré, estaba Caruso, también en su momento, no quiero mentirte, estaba Burruchaga, también en su momento estuvo Alfaro, estaba Falcioni, pero bueno, después el Gato Daniele también por el tema del ascenso, y bueno, después se fueron dividiendo. La realidad, los pormenores uno no lo sabe. Sergio, me quedé pensando en lo que dijiste hace un ratito, en una de tus respuestas sobre el final, respecto de esta incertidumbre de no saber con qué plantel por ahí podés llegar a contar, con el que podés llegar a contar cuando se reanude esto. ¿Se te podrían ir muchos futbolistas? Y acá los chicos, de los, digamos, 11 habituales que jugaron y el 70% se le vence el contrato, son jugadores que están a préstamo. Por ejemplo, Nico Jiménez y Soñora, que son jugadores de Talleres, Piovi, que es jugador de Almagro, salvo 3 de los titulares que han terminado jugando, el resto se le vence el contrato, ¿no? Algunos, bueno, claro, será más fácil negociar con otros, y con otros, bueno, tendremos que el club tendrá que esperar o empezaremos a buscar en alternativas. Hace un tiempito hablamos, me acuerdo, con Nico y con Joel, hace ya un tiempo. ¿Has hablado con ellos para que se queden? No sé qué has conversado con ellos, Sergio. Nosotros hoy seguimos entrenando todas las tardes, obviamente, y Nico y Joel saben que uno quiere que se quede, pero no depende de uno, ¿no? O sea, hay un club de por medio, seguramente Talleres va a querer negociarlo para recuperar en su momento la inversión que hizo, y bueno, ahí ya no competimos. La realidad, más allá de que Arsenal haya pagado un préstamo en su momento, hoy seguramente que por el nivel que han tenido los dos, sobre todo Nico, seguramente Talleres va a buscar negociarlo, y ahí va a ser muy difícil que podamos competir o terciar en esa situación. Y te pregunto por Álvarez Suárez, que me parece que ha andado muy bien también. Gastón, tengo entendido que es... Sí. No, disculpa, decime. No, digo que tengo entendido que tiene que volver a Belgrano, si no, corregime, por favor. No, Gastón quedó libre ya de Belgrano. Perdón. Gastón tiene el pase en su poder. Gastón la rompió toda, sinceramente, tuvo 2 años muy buenos en la B Nacional y en Primera, y yo hablé con Gastón, y bueno, yo creo que Gastón va a tener la posibilidad de emigrar, de ir, quizás no sea un fútbol tan competitivo, pero sí que desde lo personal y a la edad que tiene le va a servir mucho para afianzar su futuro. Habías dicho hace poco... Sí, disculpa. Dale. No, dale, Matías, dale. No, que habías dicho hace poco de Álvarez Suárez que te parecía un jugador extraordinario. Sí, la debilidad que tengo por Gastón, un zurdo como poco, que reúne todas las condiciones de un volante, tiene buena pegada, juego aéreo, buena visión del juego, sacrificio. Yo lo tuve a él 6 meses en Los Andes, que lo había traído a préstamo, después me lo traje en la B Nacional a Arsenal, y creo que, si no me equivoco, debe ser el jugador de campo que más minutos jugó en estos 2 años. ¿Y en algún momento él te manifestó en alguna charla contigo? Porque, viste, pasa una cosa aquí en Córdoba, y muy común, los chicos que van avanzando en edad no terminan en Córdoba de afianzarse en Primera División,
pero sí explotan, por ejemplo, como Gastón Álvarez Suárez en Arsenal. En alguna charla por ahí él te comentó, digamos, de por qué pasa eso, por qué crees, digamos, que puede pasar eso con él y con otros jugadores también, ¿no? Yo creo que fundamentalmente el crecimiento de Gastón fue a partir de la posición en la que empezó a jugar y se sintió cómodo. De jugar con 3 volantes en el medio, un volante por izquierda clásico y no jugar pegado a la raya jugando de carrilero. Creo que primero fue la posición, obviamente que al sumar partido y experiencia el jugador va madurando, la presión de unos clubes es distinta a otros, pero básicamente creo que el crecimiento de Gastón es encontrar él una posición donde podía jugar como a él le gusta, ¿no? No tan afuera, tan lineal, sino involucrándose más en el juego. Sergio, la verdad que... Hola. Y gracias por estos minutos. ¿Me escuchás, Sergio? Ahora sí, no te había escuchado. Ahí está. No, te estaba saludando y agradeciendo porque te tomaste estos minutitos para dialogar un ratito con nosotros. Así que gracias por este gesto. No, que tengas buen día. No hay problema. Buen día para todos, gente. Abrazo grande. Cuídense. Lo mismo, que andes bien. Sí, ustedes más que nosotros. Gracias, Sergio. Chao, buen día. Chao. El nuevo Sergio Rondina, el técnico de Arsenal, ya confirmadísimo, lo decía hace poquito, firmó la extensión hasta diciembre de 2021